Sigue siendo el tan polémico y especialmente luego de la posición pública hecha por la Unión Industrial Argentina en rechazo justamente a agregar otro impuesto más. Tenemos 165 impuestos, pero para hablar acerca del tema estamos en contacto con el doctor Ricardo Paolina, tributarista. No es la primera vez que hablamos con el doctor Paolina, así que doctor, gracias por estos minutos nuevamente. Buenas tardes, María José le habla, ¿cómo está? ¿Qué tal, María José? Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Doctor, otro impuesto más. Ya uno creía que ya se había visto todo, ya 165 impuestos, uno más ahora la renta inesperada, ¿no? Exactamente, no es el impuesto, esto es el impuesto inesperado, porque la verdad no hay más lugar para seguir creando impuestos en la Argentina. La actividad privada está agobiada y saturada de impuestos. Realmente es preocupante. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el Estado es el mayor generador de pobreza en la Argentina, porque con cada impuesto que crean, cada impuesto que se crea es un agobio hacia la actividad privada, son ahorros que se van del sistema bancario para erogaciones del Estado y entonces no hay capacidad prestable. Son ahorros que se van de las empresas y que no tienen capacidad de invertir y contratar nuevo personal. Así que es lamentable que sigamos en este camino desde hace ya 20 años y donde cada vez la situación del país es peor. Y el argumento, es preocupante. Claro, y el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? Y de tantos años por la creación de tantos impuestos, de que no alcanza desde el Estado para responder ante las necesidades también de algunos sectores tan vulnerables, ¿no? Exactamente, pero van generando cada vez más pobreza cada vez que crean un nuevo impuesto, lamentablemente es así. En este caso hay que ponerle un nombre correcto a esto, así como el aporte solidario fue un aumento encubierto del impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a la renta inesperada es un incremento de la tasa del impuesto a las ganancias para aquellas empresas que tienen una ganancia supuestamente extraordinaria, producto de la guerra que se ha producido con Ucrania y que les permite obtener, digamos, una ganancia no producto de mayores inversiones, sino que les permite obtener una ganancia, un crecimiento en forma significativa de la rentabilidad, y entonces el Estado, que ya obtiene de esta mayor renta una tasa promedio del 40% prácticamente, porque es 35% de impuesto a las ganancias más el 7% de los dividendos, obtiene el 39,55%, ahora quiere, digamos, quedarse con una tasa, con una porción adicional de esa mayor renta. Porque además no hay sectores de la economía argentina, hasta los mismos trabajadores, que no paguen impuestos. Todos pagamos impuestos, ¿no? Exactamente, todos pagan impuestos, todos vamos al supermercado y tenemos impuestos hasta en la canasta básica, tenemos el impuesto al valor agregado en la canasta básica, y no podemos dejar de mencionar tampoco el impuesto sobre los ingresos brutos, que es después del impuesto al valor agregado el que mayor incidencia tiene de carga tributaria en el PBI de la Argentina. Y en este contexto de inflación, ¿es a favor siempre del Estado? Todo lo que se recauda, ¿no? Sí, obviamente que sí. Esto yo lo que creo que lamentablemente va a tener mayor incidencia en la inflación, porque de alguna manera las empresas van a trasladar los impuestos, todos los impuestos son trasladables, en mayor o en menor medida, entonces esto de alguna manera se va a trasladar, y si no lo hace la empresa, lo hace el Estado, porque esta renta inesperada recién se va a obtener en este año 2022 y el impuesto se va a pagar en el 2023. Mientras que el Estado, supuestamente con esta renta inesperada, lo que quiere es pagar los bonos que está ofreciendo a los jubilados, a los monotributistas, las categorías A y B, de 18.000 pesos, y a aquellos trabajadores que no están registrados. Entonces va a hacer una erogación en estos momentos, estos próximos 2 meses, de un 0,5% del PBI vía emisión monetaria.
Sí. Esto va a tener incidencia sin lugar a dudas en la inflación. Uno cuando mira todo este panorama y escuchando acerca de lo que marcan los industriales, lo que marcan además los comerciantes, lo que vuelven a insistir incluso los sectores de economías regionales, gran presión impositiva que hay sobre algunos de ellos, porque 165 impuestos significa desde municipios hasta nivel nacional siguen esta presión, o siguen con más impuestos, desde el combustible, hablando de alimentos. No queda un sector en el cual no paga un tipo de impuesto y lo tengan que pagar prácticamente todos. Es imposible vivir así en un país y más aún generar trabajo y crecimiento, ¿no? Esto es exactamente así como lo estás mencionando. Todas las actividades pagan impuestos, ya sea en escala nacional, provincial o municipal, e impuestos que sin ningún justificativo. La única justificación que puede darse es que el Estado se ha transformado en un barril sin fondos, donde ha duplicado o triplicado la cantidad de empleo público en los últimos 10 años, y entonces ha agobiado de manera significativa la actividad privada para poder sostener el Estado, que además da muy malos servicios a la población, porque tienen malos servicios de seguridad, mal la educación, así que realmente es crítica la situación que estamos teniendo. Bueno, aparentemente esto no avanzaría dentro del Congreso, después menos aún de lo que fue el compromiso desde la oposición, o este rechazo a crear más impuestos, así que por ahí no vendría por el lado del Congreso, ¿no? La posibilidad de crear otro impuesto más. Esperemos que no, esperemos que, digamos, en principio la oposición sigue sosteniendo lo que ha dicho en la última campaña electoral, de que no va a aprobar mayores impuestos, pero bueno, también es cierto, y no puedo dejar de mencionar, que el último aumento del impuesto sobre los bienes personales fue producto de una distracción de la oposición. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos, no nos puede sorprender, que saquen este nuevo impuesto sin un acuerdo, como se están manejando hasta estos momentos. Pensar que todos hablen acerca de la posibilidad de llevar adelante un país distinto con una gran reforma tributaria, ¿no? Una gran reforma impositiva, pero con un Estado que gasta tanto es imposible pensar en ese avance, ¿no? Exactamente, esto puede llegar a hacerse durante un largo periodo de transición, porque, si no es imposible sostener el Estado, que es un elefante gigante el que tenemos, y hay que sostenerlo, entonces esto, la única manera de cambiarlo y de implementar una política tributaria distinta que aliente la inversión, que aliente el empleo, que fomente el ahorro, es a través de una reforma que tenga especialmente en consideración estos aspectos, pero hoy lamentablemente como es el Estado no se lo puede desfinanciar, así que lamentablemente vamos a tener que ir a una reforma gradual, como se intentó hacer en el gobierno anterior, que después obviamente quedó en el camino, porque desde ahí hasta estos días lo único que se ha hecho es aumentar los impuestos existentes y crear impuestos nuevos. Y además cuando uno escucha para qué áreas va, ¿no? Escuchando acerca de la pérdida de algunos sectores, por ejemplo, siempre lo marco yo acerca de aerolíneas argentinas, cuánto pierde a diario, cuántos millones de dólares se invierten directamente, se subsidia a una empresa de aerolíneas con la pérdida que genera al mismo tiempo, ¿no? Un gasto así. Y otras áreas también que deben ser observadas incluso, ¿no? Pero sin ir más lejos, los incendios que hemos tenido en la Argentina, y una de las reformas que ha introducido este gobierno es un fondo que se cobra a través de las pólizas de seguros para el fondo de cuidado de incendios, de prevención de incendios. Y lo que hemos visto que se ha vivido en Corrientes, los incendios impresionantes que hubo, no se vio el Estado que tuviera una intervención adecuada para combatirlo. A pesar de que está cobrando este fondo, no vemos los resultados. Así es. Doctor Ricardo Paulina, gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a hablar y ojalá acerca de esto, ¿no? De algún momento avanzar con una reforma por sobre todo el Estado, una reforma impositiva, ¿no? Teniendo en cuenta lo que siempre volvemos a plantear, la enorme necesidad de la gente que tiene de trabajo y de salir de la pobreza por sobre todo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias. Doctor Ricardo Paulina, tributarista.